Bienvenidos todos. Bienvenidos todos una vez más a otra sesión del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Ana Celia Castro Porras. Ella es médico radiólogo intervencionista, ejerce en la ciudad de León, Guanajuato, y va a participar con el tema muy interesante que tal vez es un tema que pocas veces se aborda y vamos a platicar ahorita un poco más con ella, que es cuándo decir no a un procedimiento solicitado. Entonces, es el tema del que vamos a estar platicando ahora. Les pido nada más de favor nos ayuden silenciando sus micrófonos y si tienen alguna duda la pueden dejar aquí abajo en el chat y al final haremos una ronda de preguntas. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y muy buenas noches. Espero que se escuche bien. Gracias por la invitación para la plática. Gracias al doctor Alanis, al doctor Carlos Betanzos, a la doctora Satarain por la presentación. Fue un tema que me costó un poco de trabajo, no por el tema vaya, sino por no verlo solamente desde el lado negativo, ¿no? Mi plática no es pretenciosa, sino muy por el contrario, es muy anecdótica, es platicarles cómo fue mi experiencia. Yo me formé, o tuve la gran fortuna de formarme en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex, allá en la Ciudad de México, con el doctor Hernández Fraga. Entonces, la experiencia que tuvimos allá, las experiencias que tuvimos rotando en los hospitales de allá, bueno, pues es un país diferente cuando llegamos aquí a la ciudad de León, ¿no? Me ha tocado incluso hasta la fecha, pues irme abriendo camino poco a poco, dando a conocer la radiología intervencionista. Y hay un punto muy curioso donde de pronto los radiólogos intervencionistas no somos tomados en cuenta, sino hasta el final de los procedimientos, cuando ya no hay más que hacer. Y por el otro lado, ya una vez que empiezan a conocer los alcances que tenemos, creo que se voltea un poco todo esto a, dejarnos la responsabilidad de muchas cosas en las que también tenemos que poner un alto y saber decir no, ¿no? Esto, obviamente, pues en función de lo mejor que le podemos ofrecer al paciente, ¿no? Estamos también cambiando un poco esta modalidad de que el radiólogo, pues, ya de entrada es un no por respuesta, ¿no? Pero creo que es una decisión completamente informada, completamente pensada, completamente abordada desde diferentes puntos, y era un poco lo que les quiero platicar. Mi práctica en la ciudad de León, lo que me ha costado de trabajo para llegar un poco a posicionar, al menos en mi área, esta gran labor que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, como una breve introducción, les quería comentar, digo, algo que ya todos sabemos, que a partir del descubrimiento fortuito de los rayos X, pues los procedimientos mínimamente invasivos han evolucionado prácticamente en las opciones terapéuticas, ¿no? Tanto vasculares como no vasculares. Al menos en mi práctica acá, yo hago más no vascular que vascular, porque, bueno, aparte de los temas administrativos que todos conocemos, esta parte se me ha ido desarrollando mucho mejor y la verdad es que creo que vamos bien con esa parte. Nuestra especialidad, lo que les comentaba, ha ido aumentando sus posibilidades y con ello la demanda de nuestros servicios como un apoyo integral en el manejo de los pacientes. Pero, ¿qué significa decir no? ¿No? Que muchos creo que hemos visto este meme de no. Bueno, pues el no tiene varios significados y connotaciones, ¿no? Esto va a depender de en qué contexto lo estamos diciendo. El no es que sea la palabra más fácil, pero es de las primeras que los niños aprenden, por ejemplo, ¿no? En un afán de poner un límite, ¿no? En un afán de poner esto que estoy describiendo aquí como una autonomía personal y como una capacidad de tomar decisiones que refleja también la capacidad de evaluar las necesidades y los deseos, y por lo tanto actuamos en consecuencia. Y permite también expresar opiniones, deseos e incluso desacuerdos, pero pues de una manera clara y respetuosa, ¿no? Entonces, esta intención es que pues, nosotros tenemos la responsabilidad como personal de salud de ofrecer un cuidado óptimo y seguro para nuestros pacientes. Y esto a veces implica tomar decisiones difíciles,
Y a veces tenemos que decidir entre hacer o no algún procedimiento. Obviamente, como intervencionistas vamos a buscar la manera de hacerlo todo, ¿no? Y de hacer lo mejor para el paciente. Creo que nuestras limitantes suelen ser pocas, ¿no? O nuestras limitaciones a veces dependen más de otros factores como administrativos, como material, como insumos, más que de ganas, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que considerar algunos factores para tomar y evaluar la necesidad de un procedimiento y tomar decisiones que sean informadas y que sean éticas, porque creo que también eso se vale. Y mi desarrollo en la práctica privada y en la práctica institucional, les diré que para mí es prácticamente el mismo. Los criterios creo que se deben aplicar para todos, independientemente de que el procedimiento se cobre o no. La verdad es que sí me manejo con esa modalidad de que al final los criterios están, ¿no? Entonces, adentro o afuera de la institución, creo que tendríamos que aplicarlos de la mejor manera. Entonces, algunas de las cosas y de las consideraciones que me parecen importantes al momento de tomar estas decisiones es definitivamente la evaluación previa del paciente. Esto para mí ha sido un punto clave que me ha costado mucho trabajo con los médicos tratantes, decirles por qué es importante esta valoración pre-procedimiento, ¿no? En esta preconsulta que he incluso tratado de instaurar, eh, es donde valoro todo el expediente del paciente, el contexto del paciente, sus laboratorios, todo lo que esto implica, y ahorita se los voy a ir desglosando un poco más adelante, ¿no? Pero bueno, el punto de esta evaluación es realmente conocer al paciente. Creo que a todos en radiología nos ha pasado que nos presentan un paciente y nos llega otro completamente diferente, ¿no? Paciente estable, en buenas condiciones, a todo dar, lo queremos para un ultrasonido, y nos llega un paciente que está completamente inestable, que trae bombas de infusión, que viene intubado. Entonces, la verdad es que a veces nos presentan unas cosas y nos llegan otras. Entonces, en esta intención es que yo sí pongo como una premisa muy importante evaluar a nuestro paciente y conocer. Poner el riesgo contra el beneficio del procedimiento. Hacer una discusión multidisciplinaria. Yo creo que una de las cosas más importantes que aprendí en mi formación es esto, que estamos todos aprendiendo con todos y que estamos todos para colaborar con todos. Entonces, sí pugno mucho por esa parte de que quitemos un poco esa idea de que el de enfrente es más tonto que yo, ¿no? Sea cual sea la especialidad, que todos estamos ahí por algo, por una razón, y que creo que la razón principal debería ser el paciente. Entonces, creo que más allá de los egos y de esta soberbia de a mí no me van a decir qué hacer, creo que estamos para escuchar opiniones y para dar nuestras mejores opciones, ¿no? Y en esto también intervienen las alternativas de tratamiento, ¿no? Que algunas veces y algunas alternativas son incluso no tratar. La comunicación efectiva con el paciente, esto para mí es vital. El paciente tiene que estar claro de lo que vamos a hacer, de los alcances, de las limitaciones y las consideraciones éticas que también son muy importantes. Entonces, en un breve desglose de estas cosas, les diría que, bueno, la evaluación previa del paciente, como les decía, es antes de decidir realizar un procedimiento y es fundamental. Esto es desde la historia clínica, los estudios de imagen recientes, ¿no? ¿A cuántos nos han llegado pacientes para tomar una biopsia o hacer algún procedimiento y el estudio más reciente que tienes de hace 2 meses? Entonces, la verdad es que tenemos que contar con un estudio que sea lo más cercano a lo que vamos a realizar para tener una aproximación pues muy precisa de a qué nos estamos enfrentando. Los informes de otros especialistas, esto es muy valioso, discutir con el paciente, y yo aquí les adiciono con su familiar, los síntomas, las preocupaciones y las expectativas que tiene cada uno. A veces los familiares son mucho más demandantes que incluso el propio paciente. Entonces, creo que sí hay que estar bien claros, al menos con un paciente responsable, con un familiar responsable de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, sí es de vital importancia que nosotros conozcamos a nuestro paciente, que tengamos el riesgo contra el beneficio de lo que vamos a hacer. Y esto es sopesándolo de forma muy cuidadosa, qué beneficios vamos a obtener con el procedimiento. Esto obviamente también tiene que estar basado en la evidencia científica,
¿no? Esto nos obliga pues a estudiar, a tenernos actualizados. Afortunadamente, pues nuestras pláticas, nuestros cursos, nuestros congresos, creo que se basan en eso, ¿no? Priorizan esta parte de mantenernos pues lo más actualizados para ofrecerles a nuestros pacientes lo mejor. Y también creo que se vale que adicionemos nuestra experiencia conforme va esta curva de aprendizaje. Nosotros también vamos aprendiendo qué sí y qué no, y con qué materiales es mejor y con qué materiales no. Les diré así como un breviario muy pequeño que, bueno, en la institución en la que yo me formé, afortunadamente teníamos muchos recursos. Cuando uno sale a la vida real, la verdad es que los recursos no son tantos, ¿no? Y de pronto uno dice, Pemex, ¿dónde estás? Pero bueno, la verdad es que aprendemos a trabajar con otros tipos de materiales, aprendemos a hacer las cosas con lo que tenemos y a optimizar estos recursos, que también es importante. La discusión multidisciplinaria, como les comentaba, es de gran ayuda. Tener esta discusión, compartir experiencias de los otros médicos, especialmente los que no son referentes, ¿no? Nuestros cirujanos, nuestros oncólogos, todos los profesionales que puedan estar relacionados, los patólogos. Para nosotros es muy importante una comunicación directa con el patólogo. Y bueno, esto nos permite tener como un full picture, ¿no? Un panorama completo de a qué nos vamos a enfrentar. Las alternativas de tratamiento, como les decía, pues que puede ser desde el manejo mínimamente invasivo, que es a lo que nos dedicamos, hasta el manejo conservador, e incluso algunas que pueden ser no manejo, ¿no? Como les comentaba, que puedan ser menos invasivas o que sean las que el paciente también prefiera. Creo que en este sentido también el paciente puede tener la posibilidad de, ya una vez que tengamos todo el panorama y todas las opciones, que el paciente pueda decidir también su tratamiento. Creo que eso es muy importante y no porque a nosotros nos parezca el mejor tratamiento, llevarlo un poco a ese punto, ¿no? O sea, hay que explicárselo y por supuesto que si está, o si es lo más recomendado, creo que estamos en la obligación de decírselo, pero también tendríamos que respetar la decisión del paciente. La comunicación efectiva con el paciente, lo que les decía, a mí me parece fundamental ser claros, ser transparentes, poner todas las cartas sobre la mesa, que el paciente nos pueda expresar lo que siente, lo que piensa, lo que espera, ¿no? Y resolverle todas las dudas de forma muy clara. Creo que tomarnos estos 10 minutos puede ser muy valioso. Y creo que un paciente que está informado, que sabe también lo que puede y no esperar de un procedimiento, es un paciente que difícilmente se va a quejar o es un paciente que difícilmente va a buscar pues dañarnos, ¿no? Entonces, sé que también hay que hacer mucha medicina defensiva y sé que hay que protegernos, entonces el consentimiento informado es una parte vital. La verdad es que incluso en institución, sugerencia, nunca, nunca, nunca olviden su consentimiento informado. Creo que son cosas que nos pueden quitar de muchos, muchos dolores de cabeza. Las consideraciones éticas, pues bueno, creo que esto es parte de todo el ejercicio médico, ¿no? Es algo que no podemos dejar de lado. Y bueno, esto también, lo que les decía, implica respetar la autonomía del paciente, evitar la sobreutilización de procedimientos innecesarios. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado al encarnizamiento terapéutico, ¿no? Al hacer más hasta que de plano no tengamos opciones. Y creo que a veces también tenemos que tomarnos un minuto y parar y valorar si realmente estamos haciendo las cosas pues de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, garantizar una adecuada distribución de los recursos médicos, ¿no? Entonces, para no hacer esta charla tan larga, les quise compartir algunos de los casos de la vida real, de estos casos de todos los días, de estas valoraciones que tenemos que hacer. Y no con la intención de decir, ay, mira, qué mal que me refieren a estos pacientes, ¿no? Sino donde todos podemos aprender y donde alguna vez seguramente nos hemos sentido identificados para decir, bueno, sí, tal vez yo también tengo algunos pacientes referidos de este tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, acompáñenme a ver estas tristes historias, que no son tristes en realidad, creo que han sido aprendizajes para todo, ¿no? Y pues bueno, no todo sale bien, ¿no? No siempre sale bien, pero por eso creo que nuestra tasa de éxito mejora cuando seleccionamos bien a nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, las biopsias de nódulos tiroideos, esto es algo que no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa todo el tiempo
y fue una de las razones principales, biopsias de tiroides y biopsias de mama, que también tengo el curso de alta especialidad en mama, son de las lesiones que más frecuentemente nos solicitan biopsiar y de las que a veces menos justificación tenemos, ¿no?, para biopsiarlas. Entonces, esto me ha costado un poco de trabajo, tratar de implementar el TIRADS, tratar de que estemos hablando el mismo lenguaje, tratar de que nos apeguemos a los criterios que viene TIRADS para poder normar esta conducta, ¿no? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, una paciente femenina, 34 años, con un perfil tiroideo normal, y ella refiere a disfagia. Entonces, se le solicita un ultrasonido tiroideo, porque, bueno, pues, si tiene disfagia, su médico quería descartar que fuera la tiroides, ¿no? Entonces, el reporte de ultrasonido tiroideo refiere a un nódulo irregular, vascularizado, con focos cálcicos que requiere biopsia. Esa es la conclusión, ¿no? Entonces, también es una invitación para que todos los que, además de esto, hacemos ultrasonidos, pues tratemos de apegarnos a los nuevos criterios, ¿no? Tratemos de apegarnos a estas guías que tenemos, que también son muy buenas porque nos orientan a qué es lo que tenemos que hacer, con qué medidas, con qué características, y creo que el TIRADS es muy claro. Entonces, cuando me dicen, pues nódulo irregular, vascularizado, sí, pero ¿cuánto mide? ¿Qué otras características tiene de TIRADS? Y entonces me muestran estas imágenes donde pues el nódulo se ve por aquí, en la parte más pequeñita, y tenemos aquí unas referencias de unos calcios, y tenemos el nódulo ahí referido y otro aparente nódulo más pequeño abajo. Entonces, pues bueno, digo, dentro de las valoraciones que a veces realizo previas a la biopsia, les podría decir que la mitad de las veces prefiero repetir el estudio para yo estar segura de lo que estoy viendo, poderla analizar, incluso poder hacer una planeación de más o menos cómo es que se va a entrar, qué agujas se necesitan y demás, ¿no? Entonces, haciendo el rastreo el día de la preconsulta, pues me encuentro con este nódulo en el óvulo tiroideo derecho, que efectivamente pues, es sólido, pero tiene una macrocalcificación y que tiene aquí en este recuadro amarillo que aparece abajo, pues estas medidas de 8 por 6 por 6, y que de acuerdo al TIRADS, pues ni con el TIRADS más alto, que es el TIRADS 5, en nódulos menores a 1 centímetro, pues no se biopsia, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas importantes. Hay que describir nuestras imágenes para apegarnos lo más cercano, ¿no? Entonces, la paciente estaba muy estresada porque decía, es que porque no me van a dar tratamiento a una paciente tiroidea. Y decía, es que entonces esa es la causa de mi disfagia, cuando esto está del lado derecho, ¿no? Entonces, también hay que hablar con el paciente, hay que explicarle lo que estamos encontrando, hay que decirle por qué razón no es candidata para la biopsia, y que bueno, un nódulo de 8 milímetros del lado derecho sería difícil que le estuviera causando disfagia, porque no está, pero ni muy cerca del esófago, ¿no? Entonces, eh, hay una tablita, perdón, porque salió un poquito borrosa, pero bueno, la tablita recordando el TIRADS, nada más para recordar que 7 puntos o más, que es el TIRADS 5, sugiere la biopsia sí y solo sí es mayor, igual o mayor a 1 centímetro, ¿no? Entonces, bueno, esta tablita yo a veces se las anexo incluso a mis respuestas de las biopsias para explicarle incluso a los endocrinólogos por qué razón se están tomando esos criterios, ¿no? Y no decirle no porque no, y también explicarle al paciente. Normalmente yo la tengo a un lado para poderle explicar al paciente por qué no se va a realizar. Esta es otra paciente también femenina, 40 años, con un antecedente de hipotiroidismo desde hace 7 años, ¿no? Ese antecedente ya nos hace ahí un poco de ruido. Le piden su ultrasonido tiroideo de control y el reporte de ultrasonido tiroideo refiere múltiples nódulos hipoecoicos bilaterales, requiere biopsia. ¿Biopsia de cuál? No sé. Biopsia de todos, tal vez. Entonces, requerimos el ultrasonido y estas son las imágenes que tenemos del ultrasonido de esta paciente. Entonces, si se fijan, pues es una glándula tiroidea heterogénea con este antecedente de hipotiroidismo crónico, pues es una glándula que ya tiene un poco de degeneración quística, es una glándula que se ve francamente sin algún nódulo sólido de sospecha que sea susceptible de biopsia, ¿no? Y que estos son los cambios propios y esperados de un hipotiroidismo crónico. Entonces,
pues también explicarle a la paciente que todas estas áreas más hipoecoicas no corresponden con nódulos y que no tiene ningún sentido tratar de picar todas y cada una de ellas, ¿no? Entonces, mientras no haya un nódulo real, sólido, pues creo que no sería candidata para biopsia. El drenaje de quistes hepáticos ha sido sin duda pues algunas de las cosas que nos solicitan porque han visto una buena evolución de los pacientes. Entonces, actualmente con quistes hepáticos, en cuanto ven un quiste, nos lo envían para valoración de drenaje. Esta es una paciente femenina de 80 años que se hizo una tomografía de tórax por una sospecha de neumonía. En los cortes de las bases del tórax se identificaron estos quistes hepáticos como hallazgo. ¿Cuánto tiene con ellos? Desconocemos. La paciente está completamente asintomática a nivel abdominal, no refiere ningún dolor, ninguna molestia, no refiere nada. Básicamente fue un hallazgo. Entonces, gastroenterología nos la envía para una punción de quistes. La señora, si bien tiene un estado funcional bueno, la señora la verdad es que ella dice, yo no estoy dispuesta a que me estén picando, a que me estén poniendo catéteres o tubos o lo que sea que me quieran poner, porque yo no tengo nada y a mí no me duele nada. Y la verdad es que yo no quiero andar con un tubo por ahí porque qué tal que me pase algo más, ¿no? Entonces, estas son las imágenes y quiero mostrarles aquí cómo se han comportado los quistes, incluso en la tomografía de control, porque bueno, esta decisión del manejo conservador también fue escuchando a la paciente que a sus 80 años dijo, a mí no me van a poner tubos. Entonces, después de 9 meses, incluso uno de los quistes que medía 85 milímetros, actualmente mide 52 milímetros. El otro tuvo un cambio muy discreto, prácticamente de 4 milímetros, que no es significativo. Y que bueno, la paciente está rehusada a cualquier manejo y en el sentido en el que la paciente es asintomática, pues hemos decidido seguirla manejando de forma conservadora y la verdad es que le hacemos ultrasonido de control cada 6 meses y a menos que algo cambie, pues hemos decidido hacerle una tomografía anual, ¿no? Esto, bueno, también he hablado con el servicio de gastroenterología, que fue quien nos la envió. Un drenaje de hematoma, ¿no? Muchos médicos llegan hematomas al servicio de urgencias y pues automáticamente que vaya a radiología intervencionista para que le drenen el hematoma donde sea que esté. Es una paciente femenina de 8 años y bueno, ya desde ahí nos brinca un poco, ¿no? Refiere que durante la actividad física escolar siente dolor en un glúteo. Al estar ella, no refiere exactamente qué ejercicio estaba haciendo, dice que brinca, separa un poco las piernas y cuando cae siente que algo truena y le duele el glúteo del lado derecho. Se hace un rastreo sonográfico en urgencias, ellos identifican una colección y dicen, bueno, automáticamente esta colección va para drenaje, ¿no? Nos la hacen llegar al servicio de ultrasonido, nosotros hacemos un rastreo, identificamos sí una pequeña colección de 25 por 11 por 17 milímetros, como se ve en la imagen grande. Tiene pues áreas de vascularidad difusas, vemos un engrosamiento de la piel importante, vemos un área heterogénea. Esta colección no solamente se queda ahí, hay muchas más áreas hipoecoicas distribuidas en el resto del glúteo, ¿no? Esta colección no es tan susceptible a biopsia y, perdón, a drenaje, y vale la pena recordar que es una niña de 8 años que aparentemente de la nada forma un hematoma, ¿no? Entonces, obviamente esto fue pues manejo del servicio de urgencias, ellos les apremiaba este drenaje, y bueno, tratamos de tener un poco de calma y tomarle una biometría hemática, ver cómo estaban sus plaquetas, y es una niña que tiene todos los grupos celulares bajos, tiene una trombocitopenia importante, y bueno, esta niña termina siendo valorada por el servicio de hematología con sospecha de leucemia, ¿no? Por la trombocitopenia que tenía y, y las líneas celulares que estaba manejando. Entonces, digo, es importante porque cualquier aventurero de pronto podría decir, bueno, pues le encajo una aguja y que salga lo que tenga que salir, ¿no? Y al rato el hematoma no es de ese tamaño, sino 4 veces mayor. Entonces, ojo con estas cosas, no por ser algo de urgencia, no tomemos en cuenta los laboratorios o algunas otras cosas que serían importantes. Una BAF de ganglio axilar por el área de mama, esto es algo muy frecuente, ¿no? Ven adenopatías axilares y automáticamente la sugerencia es una BAF. Yo les diría que sí hay que evaluar a las pacientes
porque hay pacientes, si hay adenopatías como esta que vamos a ver. Es una paciente femenina de 44 años. Ella acude por palparse un nódulo en axila que es doloroso. Se realiza una mastografía en medio privado y le dan diagnóstico de BIRATS 2. Ella no cuenta con las imágenes en el día de la valoración. Regresa posterior a 3 meses porque ella persiste con este crecimiento del nódulo. Entonces realizamos un ultrasonido y lo que se identifica son adenopatías axilares y regresa con su médico y su médico dice BAF, ¿no? Estas son las adenopatías, no son adenopatías pequeñas, son conglomerados de adenopatías y son muy grandes, han perdido su morfología, están hipoecoicas. Entonces, la sugerencia es que, bueno, su médico nos dice BAF, pero creo que nosotros estamos obligados a decir, no necesariamente BAF, o sea, creo que el tamaño suficiente, tengo la capacidad de hacerle un truco y esa biopsia la puedo yo mandar para tener más muestra, más tejido, ¿no? Porque efectivamente en la mama no tenía ninguna lesión. Entonces, qué mejor que poder tomar un truco con mucho mayor cantidad de muestra para poder establecer un mejor diagnóstico, ¿no? Entonces, una cosa es que nos soliciten tal o cual procedimiento, que en mama, como les decía, me pasa mucho. Muchas veces me piden BAF incluso de microcalcificaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que explicar por qué razón no es con ultrasonido, por qué tenemos que hacer marcajes, por qué tenemos que hacer estereotaxias, cuándo sí ultrasonido, cuándo no, cuándo sí BAF y cuándo no. Entonces, yo les diría que para lesiones de mama, pues prácticamente todo lo hacemos con Trucut, a menos que sí tengamos una lesión en mama y un ganglio de sospecha, pues el ganglio solamente le tomamos BAF para confirmar metástasis. Pero en este caso que no hay ninguna lesión en mama, creo que valía la pena hacer más estudios al ganglio, que era la lesión que sí teníamos. Entonces, tomamos un truco, que la verdad es que lo pudimos tomar con un 18 Gauss, que ahí se ve la imagen, que no tuvimos sangrado, pues biopsia, fueron 3 cilindros los que se tomaron. Y esto está muy interesante porque el reporte histopatológico que nos dan de ese ganglio dice compatible morfológicamente con metástasis de carcinoma ductal infiltrante, conformaciones tubulares, pleomorfismo, actividad mitótica, permeación vascular intratumoral. Toda esa información nos la dio solo el ganglio y que se le pudo hacer además inmunohistoquímica y que con esto tenemos, como vemos en el cuadro inferior, que es un triple negativo. Entonces, incluso tenemos ya esta inmunohistoquímica de la lesión y que, bueno, sin una lesión en mama, esto es un primario oculto de mama y nos obliga a ir a buscar dónde está esta lesión escondida en la mama, ¿no? Entonces, a lo mejor con la BAF, no que no hubiera servido, pero nos hubieran dicho, lesiones, células anormales, probablemente de mama, ¿no? Completamente diferente a este reporte histopatológico completo, donde ya podemos empezar a tomar otro tipo de decisiones para esta paciente y le abreviamos tiempos, ¿no? Que creo que también es muy importante. El drenaje de colecciones, por ejemplo, por pancreatitis, para mí es algo más o menos frecuente que nos solicitan. Esta es una paciente femenina de 74 años que ingresa con descontrol metabólico, datos de pancreatitis. Se documenta una pancreatitis enfisematosa y colecciones peripancreáticas, ¿no? Es una paciente que está en UCI porque tiene choque mixto. Y bueno, a la familiar, a la paciente le dicen que como tiene pancreatitis y tiene colecciones, pues la verdad es que tal vez drenándole esas colecciones su familiar mejore y empiece a resolverse el cuadro de pancreatitis. Y bueno, era como la panacea, ¿no? Una vez que le piquen las colecciones y se lo drenen, su paciente va a empezar en franca mejoría. Lo que les decía, cuando nos presentan al paciente, pues es un paciente con pancreatitis y cuando preguntamos por qué está en UCI, bueno, es que también está intubada, bueno, es que también tenía choque mixto, bueno, es que la tenemos con aminas, ¿no? Entonces, es una paciente sumamente complicada, es una paciente que más que solo las colecciones, que si ustedes se fijan aquí en las imágenes de tomografía, efectivamente es una pancreatitis enfisematosa que está ahí, el gas alrededor de la cabeza del páncreas en esos cortes, que realmente las colecciones pues son relativamente pequeñas, ¿no? Y que un drenaje de estas colecciones que ni siquiera están organizadas, pues ni siquiera estaría indicado. La paciente tiene muchos más problemas metabólicos que resolver en ese momento. Su familiar que va a hablar conmigo
es médico, entonces procuro explicarle esto porque obviamente yo entiendo la desesperación que tendremos cualquiera, porque le hagan lo mejor a nuestro familiar, ¿no? Entonces, ella un poco desesperada y bueno, con lo que le habían prometido, que con estos drenajes su familiar iba a estar mucho mejor, pues me insistía y era un poco pertinaz en el hecho de que la drenáramos. Le dije, mire, vamos a esperar un poco, vamos a ver cómo evoluciona su familiar y vamos a esperar a que al menos se estabilice, ¿no? Porque las aminas que tenía estaban a dosis muy alta y estaba muy inestable. Entonces, eso fue un día por la tarde. Al día siguiente, su familiar falleció en el transcurso de la madrugada. Entonces, era una paciente muy grave por otras situaciones metabólicas, ¿no? Pero que a veces también este parar y decir, no porque sea familiar de un médico, no porque se lo hayan prometido como la mejor opción, es que me vea obligado a hacerlo, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera también estos pacientes que están así de complicados, a veces nos ha pasado en algunas ocasiones que dicen, ah, seguro fue por la punción, ¿no? Tal vez si no se lo hubiéramos hecho, estaría o no se hubiera complicado más. Entonces, pues bueno, creo que en esa intención el valorar el contexto completo de la paciente y no tomar decisiones apresuradas. Una toracocentesis guiada por ultrasonido, y diría uno, bueno, pues es una toracocentesis, ¿qué tiene de raro? ¿Por qué tendríamos que decir que no? Todos estamos en posibilidad de drenar una toracocentesis, ¿no? La verdad es que no sería un problema. Esta es una paciente de 82 años que tiene antecedentes de cáncer de mama derecha. Fue tratada con mastectomía radical y con quimioterapia. En su último RECIST tiene progresión de la enfermedad por actividad pulmonar bilateral metastásica y se ha mantenido o se había mantenido con derrame pleural unilateral del lado derecho. La llevan al servicio de urgencias, no es que ella acudiera por su propio pie, la llevan al servicio de urgencias llevada por familiares, vaya, porque ellos perciben un incremento en la disnea, ¿no? A la auscultación en el servicio de urgencias refieren matidez basal derecha, y entonces acuden con nosotros a nuestro servicio para que hagamos una toracocentesis guiada por ultrasonido. Nosotros revisamos los estudios previos, vemos que tiene actividad tumoral, entonces les comento que valdría la pena meter la tomografía para valorar exactamente cuánto es derrame, exactamente cuánto es tumor, exactamente en qué condiciones está esta paciente para saber. Y claro que lo podemos hacer ecoguiado, pero tenemos al menos algo más reciente, ya que la última tomografía tenía más de un mes. Entonces, regresan los adscritos de urgencias y dicen, no vamos a esperar una tomografía, está pidiendo demasiadas cosas, esto es algo que nosotros podemos hacer aquí en el servicio de urgencias, no vamos a esperar, está desaturándose, la paciente saturaba más o menos a 65%. Esta saturación, cabe mencionar, después platicado con las oncólogas, la tenía más o menos desde los últimos 3 meses, entonces no era algo nuevo. Los médicos de urgencias deciden que tomar una tomografía es perder mucho tiempo y entonces ellos realizan la punción en el servicio de urgencias. Y bueno, este es el resultado en la tomografía de control, porque obviamente la paciente de estar saturando en 65, la saturación bajó a menos de 40, ¿no? Entonces, cuando dicen, creo que bajó demasiado, no está mejorando, vamos a ver cuánto líquido sacamos, porque no sacamos demasiado y está peor, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a tomografía, llegan a tomografía y ya no solo tiene el derrame, sino ahora tiene un neumotórax, ¿no? Entonces, creo que el haber esperado un poco, el habernos escuchado, el habernos puesto de acuerdo en decir, son los mismos 3 minutos que vamos a tardar en la elaboración de la tomografía, pues bueno, aquí la verdad es que la premura para ellos fue más importante y se complicó esta paciente, ¿no? Entonces, no solo con esto, sino ponen en la tomografía que pedimos que se hiciera extendida, pues bueno, también vemos que trae el derrame pericárdico. Esta paciente, lo que les decía, el contexto de una paciente con SEA de mama que tiene actividad y que tiene progresión de la enfermedad, y que bueno, no era solamente entrar y sacar líquido, ¿no? Porque la verdad es que la cantidad de líquido que traía tampoco es significativa, sino es pues por la patología de base, ¿no? Ellos decían poner un sello pleural para poder
pues reexpandir el pulmón del lado derecho y bueno, pues ahora la paciente está hospitalizada con ese enfisema subcutáneo que se ve del lado derecho en toda la pared costal, que se extiende hacia el abdomen, que se extiende hacia tejidos blandos del cuello. Entonces, pues bueno, esta es una serie de eventos desafortunados, ¿no? Por no poder esperar un poco y bueno, tener como esta valoración, ¿no? Entonces, también saber que si nosotros a veces decimos que no y que conviene esperar, que bueno, tengan un poco de confianza en nosotros de por qué razón estamos decidiendo esperar, ¿no? La diferencia yo creo que hubiera sido significativa de haberlo hecho en el orden invertido y no como se hizo, ¿no? Pero bueno, el drenaje de un absceso postquirúrgico, que en este caso es un paciente posoperado de apendicectomía, por eso el icono de ahí, es un paciente masculino de 14 años, posoperado, egresado a los 3 días de su estancia intrahospitalaria, regresa a los 5 días del postquirúrgico por presentar dolor abdominal y emesis de contenido gastroalimentario con fiebre. Entonces, se realiza una tomografía donde se identifica una colección intraabdominal, se ingresa y se solicita el drenaje percutáneo. Entonces, déjenme ver, poderles mostrar la tomografía. Tal vez la adelante un poco a la parte abdominal. Bueno, me regreso tal vez un poquitín. Ahí vemos la herida quirúrgica que fue en línea media, vemos la extracción de la grasa hacia la fosa ilíaca del lado derecho y vemos que realmente la colección es mínima, ¿no? Pero bueno, se vio colección y para ellos ya automáticamente colección es igual a drenaje. Entonces, por favor, doctora, drénenos esto que se está haciendo un absceso porque pues el paciente viene con fiebre, ¿no? Entonces, con este paciente la verdad es que se decidió un manejo expectante, se decidió, la colección no era grande, no era significativa y llevaba muy poquitos días del postquirúrgico. Entonces, el paciente es hospitalizado, yo les pido revalorarlo a los 2 o 3 días, dependiendo de la evolución del paciente. Regresan a los 2 días y me dicen, doctora, le dimos el antibiótico y el paciente va mejorando. Entonces, creo que ya no vamos a ocupar el drenaje, ¿no? Entonces, es un poco esto, el no decir, sí, colección igual a drenaje, pues la verdad es que no. A veces estos manejos conservadores les va un poco mejor a los pacientes. Este me parece que, no sé si este es el control, permítanme un segundito, o es la misma, no, es la misma. Y bueno, por último, también algunos casitos nada más para comentarles lo que pasa o la diferencia cuando tenemos procedimientos con un manejo multidisciplinario, ¿no? Cuando realmente nos sentamos a discutir el caso, a comentar las opciones que tenemos, a platicarlo con el doctor de enfrente, ¿no? Y a decir, ¿cómo ves? ¿Tú qué opciones tienes? Yo le puedo ofrecer esto, ¿qué puedes ofrecerle tú? Y bueno, por ejemplo, en este drenaje de colección es una historia también terrorífica del pobre paciente porque es un paciente masculino de 52 años con un cáncer de vejiga. Entonces se hizo una cistoprostatectomía, tuvo problemas con un riñón, terminó haciéndole un urostoma del lado derecho, después hace una infección hacia tejidos blandos, esa infección que hace en abdomen, fosa ilíaca y hueco pélvico se va hacia muslo izquierdo, le abre a piel, lo termina atendiendo cirugía plástica, le pone un back para que pueda cerrar, se pone incluso un injerto de piel, el paciente sigue haciendo colecciones, y después de todo esto hace una fístula perineal adyacente a la bolsa escrotal y al base del pene, y tiene salida de gas y de material fecaloide a través del periné. Se le hace un estoma en asa de transverso para una derivación, que lo hace el servicio de coloprocto. Entonces, es un paciente que ya está multitratado, está muy operado, la pared abdominal ya prácticamente no tiene músculos,
está cerrada con un plano muy, muy, muy fino de músculo y piel. Se le han tenido que hacer todas estas intervenciones. Sigue haciendo estas colecciones, sigue haciendo esta colección baja, que bueno, le drena cada vez hacia el periné y el paciente realmente tiene una calidad o tiene una calidad de vida pues muy difícil con estas cosas, ¿no? Entonces, aquí les quiero mostrar la colección que se veía de este paciente. Esta es la tomografía contrastada. Perdón por el contraste, yo sé que no es el mejor contraste, pero nuestro inyector es manual, quiere decir directamente aplicado por el técnico, porque no tenemos inyector, entonces, pues bueno, trabajamos con lo que tenemos. Discúlpenme por eso y no me crucifiquen. Entonces, pues bueno, ya llegando a esa zona, vemos cómo tiene incluso una fractura por osteomielitis ahí en la rama pubiana del lado izquierdo. Y vemos esta colección que justo se forma por arriba de la base del pene y ahí anterior a la sínfisis del pubis, y que no es grande, pero colecta y drena y busca su salida. Entonces, pues bueno, este paciente la verdad es que sí, la había pasado pues muy mal. Nos lo presentan para tratar de colocar un drenaje porque no es candidato para otra cirugía. Vean esa pared abdominal, vean la debilidad que tiene ya en la pared abdominal. Y bueno, nosotros ponemos un catéter de drenaje justo en la topografía de la colección. Cabe mencionar que también, bueno, este paciente fue una pesadilla porque costó mucho trabajo, es una pared que está completamente fibrosada, no teníamos un catéter delgado para poderlo dejar ahí, lo tuvimos que dejar con un catéter venoso central que se doblaba y bueno, fue un batallar. El paciente regresa a las 2 semanas porque dice que yendo al baño se jaló el catéter y lo sacó. Entonces tuvimos que recolocar este catéter, nos costó mucho trabajo en esta pared que está tan dañada. Se volvió a recolocar, el catéter se quedó ahí más o menos 2 meses hasta que cerró el trayecto fistuloso y hasta ahora tenemos ya prácticamente 6 meses de vigilancia con el paciente y la fístula no se ha vuelto a formar, ¿no? El paciente está de lo más feliz porque por fin le pudimos quitar al menos uno de sus malestares que son muchos, ¿no? Entonces, creo que si podemos mejorar la vida de un solo paciente, ya lo logramos y estamos del otro lado. Entonces, es este manejo multidisciplinario. Tenemos, por ejemplo, este drenaje de quistes hepáticos. Esta paciente también es una paciente que la verdad es que fue un poco difícil su manejo, tuvo muchas cosas que se complicaron durante su tratamiento. Es una femenina de 52 años que tiene un quiste hepático pues muy grande. Esta paciente empezaba con dolor y con obstrucción intestinal y con disnea. Es una paciente que se hizo una abdominoplastía y entonces la pared abdominal prácticamente no distiende nada. Cuando yo conocí a esta paciente, era un quiste de más de 2 litros en el hígado, que estaba muy cercano al domo del diafragma. Y bueno, de cirugía le digo, la verdad es que para mí es mucho riesgo, es muy posible que yo te vaya a lesionar la vía biliar y la verdad es que no estarías muy en condiciones, puedo lesionar algo del pulmón. Y bueno, la paciente salió asustadísima, le dijeron la posibilidad de complicación, estamos hablando arriba del 80%. Esta paciente ya había sido sometida a un drenaje por un médico radiólogo que le puso un drenaje, y bueno, la dejó ir a casa, ella no es de este municipio, la dejó ir a casa, tenía que viajar más de 3 horas, no sabemos cómo se realizó, cómo fue, qué pasó. La paciente llega a su domicilio prácticamente sin poder respirar, el catéter había migrado, perforó el diafragma, entró al tórax, el líquido del quiste estaba drenando hacia el tórax, entonces la verdad es que fue súper caótico, ¿no? Tuvo que entrar un poco de urgencia, retiraron catéter, esperaban a ver si sellaba, drenaron el líquido del tórax. Entonces, cuando le dijimos a la paciente que pues podría ser candidata para un catéter, escleroterapia, la paciente, bueno, casi estaba en la pared y dijo, no, otra vez esa cosa no la voy a volver a tolerar, ¿no? Le explicamos cómo funcionaría, cómo lo haríamos con una escleroterapia, pues a lo mejor no única, sino repetida para
lograr tener mejores resultados, porque pues ha sido un quiste recidivante que le condicionaba pues mucha sintomatología, ¿no? Entonces, esas son las imágenes iniciales de esta paciente. Era un quiste de gran volumen. Este ultrasonido es después de la primer punción que se realiza una punción inicial. La paciente regresa a los 2 meses todavía con 772 mililitros, entonces pues, la verdad es que llevaba muy poco tiempo y ya se había vuelto a formar con esa cantidad. Le pusimos un catéter, estuvimos haciendo escleroterapias continuas y repetidas, y el control a los 6 meses después de retirada del catéter, pues es la imagen que tenemos ahí, donde el quiste prácticamente se esclerosó por completo, donde la paciente pues dejó de tener esta sintomatología, y lo que les decía, ¿no? Su calidad de vida mejoró de forma significativa. Entonces, esto fue un manejo conjunto entre cirugía, decir, pues la verdad es que yo no tengo algunas cosas que ofrecerle porque para mí sí es mucho riesgo lesionar, entre que la paciente decidiera si se lo realizaba o no, tratar de darle la confianza de que pues podríamos ofrecerle algo para que le fuera mejor. Y bueno, la verdad es que es un resultado bonito porque logramos mejorar la calidad de vida de la paciente, ¿no? Y al menos ya ahorita ya casi se cumplen sus siguientes 6 meses para volver a hacer su control, pero bueno, si no ha regresado antes, quiere decir que está sin síntomas. Entonces, pues ya nada más para concluir brevemente, en radiología intervencionista decir no a un procedimiento a mí me parece que puede ser tan importante como decir sí. Entonces, no es decir no porque no, ¿no? Es saber en qué momento tenemos que decir no y en qué momento, por supuesto, que estamos en la mejor disposición de hacer las cosas. Hay que considerar cada caso, los beneficios, los riesgos, las alternativas, tener en cuenta lo que les decía, estas consideraciones éticas. Y bueno, al final esto es para brindarle la mejor posibilidad terapéutica a nuestros pacientes. Esta toma de decisiones informada y ética me parece esencial para mantener nuestra integridad y nuestra calidad como médicos, ¿no? Y como médicos intervencionistas me parece que es fundamental. Entonces, pues bueno, aquí con una frasecita que yo creo que hemos escuchado muchas veces, que no vamos a poder ganar todas las batallas, así que hay que elegir bien las que queremos pelear, ¿no? Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido mucho. Les decía, esto es muy anecdótico, pero creo que a mí al menos me ha dado una enseñanza muy importante, ¿no? Y me ha hecho ver qué casos y qué casos no, y todo se almacena pues en nuestra pequeña experiencia, que esperamos algún día ser como los grandes, muchos de los grandes que conforman este colegio y que, bueno, han sido nuestros maestros y a quienes les debemos nuestra formación, ¿no? Y pues es todo y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente plática. Yo creo que se abordaron muchos temas muy prácticos para el día a día, y de acuerdo con ustedes, aquí pues el enfoque, como nos comentó, no tanto en negarnos a un procedimiento, sino pues nos vamos, yo creo, desde la frase atribuida a Hipócrates de primero no hacer daño, ¿no? Así Entonces, es. yo creo que varios de los puntos que tocó, no sé si alguien guste, tenemos unos minutitos antes de terminar, el chat está abierto, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Como le comento, se me hizo una plática, pues que siempre, actualmente ya en la mayoría de los congresos se empiezan a integrar más pláticas enfocadas a esto, ¿no? Ya lo que es la práctica diaria, a qué nos estamos enfrentando pues con los recursos que manejamos, no es lo mismo lo que vamos a leer en un libro, en un artículo, ya traducirlo a nuestra realidad es otra historia, y lo difícil que a veces es decir no, pero aquí estoy más que de acuerdo con usted. Yo creo que el principal punto es la comunicación con el paciente, con sus familiares, con los tratantes, para ver cuál es la mejor opción que se puede brindar. Y realmente nos sorprendería lo que cambia el tomarse un tiempo antes y platicar con el escenario y las opciones que hay para el paciente y los familiares. Yo creo que, de acuerdo con usted, una parte también en provincia, porque mi práctica también es en provincia, lo difícil que es a veces empezar a uno a plantear las opciones disponibles, porque muchas veces los mismos tratantes
no están enterados que está esa opción disponible para el paciente, mucho menos el paciente. Entonces, el darnos a conocer es algo en lo que estamos trabajando ahorita y por eso son parte del esfuerzo que está haciendo el colegio para empezar a dar a conocer la especialidad. Y la otra cosa que también me gustó mucho que hizo énfasis fue el hecho de tomarse ya el tiempo de dar una consulta previa al paciente, porque muchas veces como radiólogos, también nuestros compañeros no nos ubican, o el mismo paciente, cómo va a ir a consulta con un radiólogo, ¿no? Y finalmente estamos haciendo procedimientos, entonces el hecho de que el paciente y el familiar ya sepan qué es lo que vamos a hacer, sepan a qué van, yo creo que les da mucha tranquilidad y llegan más preparados para el procedimiento, con menos dudas, y también nosotros ya tenemos un mejor conocimiento del caso y de con qué nos podemos topar, ¿no? Sí, claro, la Bueno, verdad es pues que me ha pasado que incluso algunos pacientes me han dicho como, es la primera que me pide laboratorios para hacerme un procedimiento, ¿no? Cosas así tan ajá, básicas, pero que dicen, es sí, que sí, o sea, me lo han ofrecido o me lo han hecho incluso otras veces, pero pues es como, ah, sí, claro que se lo puedo hacer, pásele. claro, Entonces, cosas así que claro. son tan básicas, la verdad es que incluso el paciente te podría decir que llega con mucha más confianza para el procedimiento, porque dice, ah, mira, me revisó bien, ¿no? Entonces, Sí, ya le pones la cara de frente al paciente, le claro, explicas, ya sabe a qué va, con pros y contras, y eso así es, también facilita mucho el caso de cualquier complicación o complicación. cualquier giro en el procedimiento, porque eso ya fue algo que se habló previamente. Sí, así es. Entonces, me pareció muy interesante la plática, doctora, muy útil, y pues yo creo que es parte de los esfuerzos que está haciendo ahorita el colegio, el ir enriqueciendo pues la práctica diaria que tenemos entre todos, ¿no? Si no hay algún otro comentario, pues yo creo que terminamos aquí en tiempo. De nuevo agradeciendo a la doctora, Gracias. Perdón, y a, doctora. y a todos ustedes por su participación. Sí, sí, Disculpe, Carlos. doctora. Sí tenemos por aquí una pregunta en el chat. Ah, ok. Es Ah, por parte de la doctora Melissa Solano. Ella, bueno, la saluda, doctora. Buenas noches. ¿Qué alcohol usa? Pregunta si es absoluto, cuánto coloca y si es según el volumen drenado. bueno, sí, sí, definitivamente sí es alcohol absoluto. Lo colocamos más o menos en un 10% del volumen que se ha drenado. Yo lo dejo en cavidad más o menos 15 o 20 minutos. Lo retiro lo más que pueda y, por ejemplo, esas escleroterapias de esa paciente que les presenté en particular, me llevó 12 días de hacerlo todos los días. Fue en institución y yo iba sábados y domingos para hacerle la escleroterapia y poder ir viendo la evolución de la paciente. Y la verdad es que fue muy satisfactoria. Entonces, sí, estar ahí un poco cercanos a los pacientes, ¿no? Estar eh, pues viendo cómo va su evolución cercana. Y la verdad es que así normalmente es como yo las he estado manejando y me ha estado funcionando bastante bien. Excelente. Por último, tenemos un par de comentarios. La doctora Mariana Villanueva le deja su agradecimiento. El doctor Heriberto Hernández Fraga, felicidades por la presentación. Ilustra Ay, mucho el nombre del juego que jugamos y se llama paciencia, tanto para el manejo expectante de los pacientes como tolerancia a quienes lo solicitan sin atender nuestro punto de vista. Muchas gracias. muchas Y por último, el doctor Cristian Armijos Villasís. Hay pacientes que no entienden el porqué de la consulta previa. Me han llegado incluso enojados, pero luego de la misma salen agradecidos y obviamente con más confianza en el procedimiento. Muy buena charla. Un saludo desde Ecuador. pues muchas gracias, agradezco sobre todo la invitación para que pudiéramos compartir esta parte. Les decía, me costó un poco de trabajo saber cómo abordarla sin ver ese lado negativo, ¿no? Sin ponerlo como, sin ponernos como los malos, sino bueno, creo que a todos nos ha pasado y creo que es nuestra práctica del día a día, ¿no? Entonces es este darnos también nuestro crédito y darnos la importancia que tenemos dentro de el grupo multidisciplinario para que al paciente le vaya bien. Completamente de acuerdo, doctora. Muy bien, pues de nuevo muchas gracias por la participación tan valiosa y a todos ustedes por su asistencia. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, buena noche. Buenas noches.